Muy bien, jóvenes, entonces, pues continuando con nuestra clase de auditoría y ya estableciendo esta diferencia entre auditoría y contabilidad, pues vamos a pasar a nuestro siguiente punto, ¿les parece? En este siguiente punto nosotros vamos a estar visualizando los tipos de auditoría. Ojo, punto importante, ¿sí? Porque vamos a dividir estos tipos de auditoría en tres, ¿sí? Entonces, les voy a suplicar ahí que si no dejan el espacio, que por favor traten de hacerlo de una manera así, pues bastante bonita y agradable a la vista, ¿verdad? Para ustedes, por favor, porque vamos a hablar de los tipos de auditoría. Vamos a iniciar con esa auditoría de estados financieros. Y es que vamos a, como quien dice, vamos a dividir la auditoría o los tipos de auditoría en tres grupos generales, ¿sí? Más adelante sí que vamos a hablar de las clases de auditoría, que eso es diferente y ahí sí vamos a ir pasito a pasito y vamos a ir viendo cuántas clases de auditoría existen. Pero como tipos, de una forma general o grupos generales, si lo quieren ver así, pues vamos a considerar estos tres. Primero, el de estados financieros o la auditoría de estados financieros. Segundo, la auditoría de cumplimiento, ¿sí? Y tercero, vamos a estar verificando o desarrollando las auditorías operacionales o de operación, ¿verdad? Entonces, digamos que estos son los tres grupos generales. Les voy a suplicar que sí hagan este esquema, por favor, en su cuadernito. Yo lo voy a dejar aquí plasmado. Es este, vean, ustedes ya saben, hay que hacerlo agradable a la vista. Voy a dejar un par de segundos acá para que ustedes trabajen, ¿sí? No vamos a abarcar tanto tiempo porque tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Entonces, solamente denme un segundo. Yo creo que ya viene, vamos a ver quiénes están aquí ustedes. Ah, sí, ahí viene Karina. Yo creo que ya se está juntando Karina, gracias a Dios. Entonces, chicos, continuemos acá con esto, por favor. Tipos de auditoría de estados financieros. Este tipo de auditoría o las auditorías que se van a agrupar dentro de este tipo van a ser aquellas que determinan si los estados financieros se han preparado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Entonces, miren, pues, háganlo despacio, utilicen material didáctico aquí, por favor. Sí, ustedes ya saben, yo voy a estar revisando cuadernitos, le voy a dedicar un tiempo a revisar cuadernitos en la próxima clase presencial y a sellar cuadernitos, porque sí es importante que tengan un bonito cuaderno. Yo les voy a dejar esto acá un momento, ¿sí? Solamente les voy a aperturar un espacio dentro de Geducar para que puedan subir sus principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, ¿sí? Y para que los traigan para la próxima clase, por favor. Entonces, voy a terminar de explicar y así les dejo un tiempito a ustedes para que copien esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las auditorías de estados financieros, estas auditorías, perdón, se enfocan más que todo en ver cómo están preparados los estados financieros. En eso se enfoca, ¿verdad? En ver estructura, en ver de que se cumpla cada uno de los principios. Entonces, acá determina la preparación de los estados financieros, determina la preparación de los estados financieros. ¿Sí? Con base, ustedes ya saben, en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y esto va a ser un tema de investigación para la próxima clase del día lunes, donde vamos a platicar de estos principios generalmente aceptados en Guatemala. ¿Sí? Muy bien. Vamos con las auditorías de cumplimiento. En este caso, estas auditorías de cumplimiento dependen de datos, ¿sí? O verifican más que todo los datos verificables y de criterios o de normas establecidas, tales como leyes, regularizaciones o las políticas o procedimientos establecidos por algún cuerpo de normas, ¿verdad? Entonces, precisamente cuando se habla de cumplimiento, se hace referencia a eso, ¿verdad? A que se cumplan con lo establecido en las leyes, ¿sí? Entonces, por eso vamos a subrayar este apartado que dice depende de datos verificables. Vamos a colocar acá datos verificables y de criterio. O de normas. Vamos a poner aquí o de normas, ¿sí?
Ahí está lo importante, que se cumpla con las normas, ¿sí? Según los criterios y según los datos que sí podamos verificar en los estados financieros. Y por último, tenemos las auditorías de operación o bien auditorías operacionales. En este caso, el estudio pues es sobre una unidad en específico, ¿sí? De una empresa para medir su desempeño, como por ejemplo una auditoría de cuentas por cobrar. Entonces, aquí en las operacionales, digamos que el estudio, la verificación o el examen recae sobre una unidad específica. Lo que se busca aquí es medir su desempeño, ¿verdad? Eso es lo que buscamos en esta auditoría de operación. Entonces, en resumen, las auditorías de estados financieros hacen referencia a verificar si los estados financieros cumplieron con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Y en las auditorías de cumplimiento hacen referencia a verificar si durante el proceso contable se ha cumplido con las normas, con los criterios establecidos con base en esos datos que se pueden verificar. Y en las operacionales, pues estas auditorías son como quien dice más detalladas o más específicas, en donde la verificación, el estudio o el examen va a recaer sobre una unidad específica. Y generalmente se hace para poder medir el desempeño o el trabajo que ha realizado esa unidad. Entonces tenemos aquí, como quien dice, los tres grupos generales de los tipos de auditoría. Voy a dejarles un tiempito acá, chicos, ¿sí? Les voy a dejar un tiempito acá para que ustedes puedan copiar esto así despacito, en lo que voy a trasladarme a Educar para poderles aperturar un pequeño espacio ahí, ¿sí? Solamente antes voy a verificar algo acá. Solo quiero verificar si esto no va incluido dentro de alguna hojita de trabajo, ¿verdad? Si va incluido dentro de una hojita de trabajo, entonces les voy a aperturar un espacio distinto en la plataforma. Y si no, pues sí les voy a aperturar un espacio solamente para que suban esos principios, ¿sí? Bueno, creo que incluso con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, si no estoy mal, también les hicimos mención el año pasado. Entonces, digamos que sí, pudiéramos encontrarlos en nuestros registros del año pasado. Y si no, pues los principios, esto lo digo general, los vamos a poder encontrar porque siempre necesitamos base legal. Los vamos a poder encontrar en el decreto 10-2012, que es la ley de actualización tributaria, y también las bases legales las encontramos en el decreto 270, que es nuestro código de comercio, ¿verdad? Entonces, los principios son 12 principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Algunos en ocasiones se encuentran 13 principios, pero si encuentran más de 12, son principios que pues ya no están tan actualizados y hoy por hoy se reconocen 12 principios. Entonces, para que ustedes tengan en consideración esto, ¿sí? Para su tareita. Solamente déjenme verificar acá para ver si sí lo tenemos como una actividad por separado o existe una hojita de trabajo diseñada para esto. Un segundo. Sí. Muy bien, va como parte de una hoja de trabajo número 2. Entonces, hoy por la tarde, entonces les estaría habilitando esta hoja de trabajo, ¿sí? Disculpen, solamente voy a cambiar solo para que vean esto. Esta hojita de trabajo, aquí está disculpen, creo que tengo congelada la pantalla, ahora sí. Aquí está precisamente mi hoja de trabajo 1, que esta pues ya la terminamos, o sea, ya está todo el contenido. La hoja de trabajo 2, que habla sobre unas definiciones, y aquí está investigación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, la lectura del Código de Ética Profesional, que también ya estaba en la clase auxiliar, la voy a subir a Classroom también, un pequeño ensayo y unos cuantos ítems y un cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, pues ahí estaría la hoja de trabajo número 2. Aquí no vamos a realizar tantas hojas de trabajo, creo que son solamente, miren, está bien chiquito esto, son 5 hojas de trabajo y una comprobación de lectura. Entonces, pues, no va a haber problema acá. Entonces, les voy a aperturar el espacio para la hoja de trabajo número 2. ¿Sí? Bueno, voy a regresar, creo que ya regresamos aquí. Les voy a suplicar, por favor, me puedan levantar la mano en cuanto hayan terminado de copiar. ¿Sí?
Voy a detener la grabación también durante un momento en lo que ustedes terminan. Muy bien, entonces chicos, vamos a continuar aquí con nuestra clase y ahora vamos a visualizar lo que serían las clases de auditoría. ¿Sí? Ahora ya entramos a lo que son las clases. Bueno, con respecto a las clases de auditoría, vamos a ver esto por acá, pues aquí vamos a tener pues varias clases, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a ver las más importantes el día de hoy. Vamos a visualizar entonces la primera clase de auditoría, que serían aquellas auditorías internas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que de entradita vamos a tener auditoría interna y auditoría externa, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a definir como auditoría interna lo siguiente. Vamos a decir que la auditoría interna evalúa la efectividad de los registros contables y o demás mecanismos y procedimientos que posee una empresa, ¿sí? Aquí hay un apartado muy importante y que está incluso en negritas, que dice su función principal es el control interno de los negocios, ¿sí? Punto importante. Su función principal es el control interno de los negocios, ¿ya? Entonces, chicos, palabritas claves de acá. Háganme favor de apoyarme. ¿Qué subrayamos acá, chicos? A ver, ¿qué pudiéramos nosotros observar como determinante o como punto de partida para definir la auditoría interna? Está bien resumido, ¿no? Pero a ver, incluso dentro de la frase también podemos subrayar algo. ¿Sí? Efectividad de los registros contables. Exactamente, sí. Yo creo que ahí está precisamente la esencia de la auditoría interna. Y es que eso, pues conlleva distintos procedimientos. Voy a agregarle a la opinión de Astrid, le voy a agregar esta primera palabra. Evaluación de la efectividad de los registros contables. ¿Ya? Para mí, esto es la auditoría interna, ¿sí? Y por lo mismo, los registros contables son pues originados dentro de la empresa. Y es que aquí quiero hacer relevancia yo, aunque en esta auditoría no se preocupen, vamos a definirla un poquito más a fondo porque esta definición pues está bastante clara, pero realmente la auditoría interna, al igual que la externa, tiene, o sea, es un poquito más amplia que esta definición. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a establecer objetivos de la auditoría interna en un momento, pero como una definición principal o una definición inicial de la auditoría interna, pudiéramos dejar esto, que evalúa la efectividad de los registros contables. También mecanismos y procedimientos que posee una empresa, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí donde está la diferencia con respecto a una externa, porque la externa, la auditoría externa, al igual o desde la vertiente externa que leíamos desde la planificación, pues también va a evaluar la efectividad del registro contable, los mecanismos y procedimientos que va a implementar una empresa, ¿sí? Yo creo que aquí, en su función principal, creo que está la clave, ¿sí? Su función principal es el control interno de los negocios. Entonces, esto, preguntita clave, función principal, control interno de los negocios, ¿verdad? Entonces, aquí se va a enfocar más en ese control interno, ¿verdad? Sin embargo, pues como les decía, vamos a ver algunos objetivos, ¿sí? Algunos objetivos de esta auditoría interna. Parte de la finalidad de evaluar la efectividad de los registros contables, lo que mencionábamos con Astrid, es que hay una intención en la auditoría interna, hay una intención de prever modificaciones en los mismos registros contables para hacerlos más confiables y seguros, ¿sí? Y de esta manera evitar al máximo las posibles irregularidades motivadas por un deficiente control interno. Entonces, realmente aquí la auditoría interna tiene un propósito. Si gustan, se los voy a mandar aquí también en chat, ¿sí? Para que ustedes lo pudieran anotar ahí en casa, por favor, que la intención, voy a mandarlo así, la intención de la auditoría interna es prever modificaciones en los registros contables. ¿Sí? Un segundo acá. Ahí está. Ahí se los mando para que ustedes lo puedan ver. Prever modificaciones en los registros contables
para evitar al máximo posibles irregularidades. ¿Sí? Como un agregado, coloquemos esto en auditoría interna, antes de entrar de lleno con lo que sería en este caso los objetivos, ¿verdad? Entonces voy a borrar mis dibujos y pasemos a los objetivos, chicos. Si alguien necesita más tiempo acá, me avisa, por favor, ¿sí? Vamos con los objetivos entonces, ¿sí? Objetivo de la auditoría interna, jóvenes, como subtítulo. Vamos a ver aquí 4 objetivos, ¿sí? El primero de ellos está aquí. Vamos a colocar de una vez los 4 para que podamos tenerlos aquí en pantalla y podamos copiarlos. Y en lo que estamos acá, pues vamos a pedirle de favor a algunos de ustedes que nos puedan leer estos objetivos. El primer objetivo lo va a leer Jocelyn Calán, ¿sí? Y el segundo lo va a leer Alan. Entonces, escuchemos a Jocelyn Calán, por favor. Ayudar a la gerencia a lograr la administración más eficiente. Muy bien. Gracias, Jocelyn Calán, ¿sí? Ayudar a la gerencia a lograr una administración más eficiente. Aquí los objetivos yo los traté de resumir, incluso les subrayé palabritas claves para que ustedes pudieran subrayarlas también allá en casa, ¿sí? Escuchemos a Alan, ¿sí? De una vez. Alan, por favor, el objetivo número 2. Determinar la exactitud de los datos contables y efectividad de los procesos contables. Muy bien, gracias, Alan, ¿sí? Determinar exactitud y efectividad de datos y procesos. Ojo ahí con eso. Vamos con la señorita Jocelyn Ruiz con el número 3 y Karina con el número 4. Revelar, asesorar y corregir las ineficiencias. Muy bien. Revelar y corregir ineficiencias, ¿sí? Vamos con Karina, por favor. Averiguar el grado de protección, clasificación y salvaguardar el activo de la empresa contra pérdida. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. Aquí les traté de subrayar palabritas clave, ¿sí? En lo que ustedes están copiando, pues yo voy a estar subrayando esas palabritas claves para que podamos pues comprender mejor estos objetivos de la auditoría interna. Considerando, punto importante, que la auditoría interna emana de la empresa, o sea, nace dentro de la empresa. Esa es la corriente o la vertiente interna, ¿sí? Lo que desde el inicio hemos estado platicando. Entonces, siendo un departamento que surge dentro de la empresa como una necesidad, el objetivo de este departamento, de ese órgano que le pertenece a la empresa es, primero, ayudar, ¿sí? Pero ¿a quién vamos a ayudar con respecto a su eficiencia? Aquí vamos a ayudar a la gerencia, ¿verdad? A la gerencia a lograr una buena administración. Voy a subrayar incluso esta palabra de gerencia porque va a ser un término que van ustedes a encontrar demasiado en la lectura de las normas internacionales, ¿verdad? Entonces, el primer objetivo es ayudar a la gerencia, ¿sí? O sea, yo creo que esa es la necesidad que se tiene dentro de las empresas para poder crear el departamento de auditoría. Que la administración, que la gerencia necesita que le auxilien respecto a su eficiencia, respecto a sus procedimientos. Y parte de esa ayuda está precisamente concentrada en la verificación, o como dicen acá, determinar, ¿sí? Determinar la exactitud, ojo, de datos y efectividad de procedimientos contables. No perdamos de vista, chicos, por favor, que la auditoría interna emana de la empresa, surge dentro de la empresa. Entonces, por eso, para la auditoría interna es importante esa exactitud de datos y esa efectividad en los procesos contables, ¿sí? Bien, como 2, que si no estoy mal lo leyó Jocelyn Ruiz, era revelar, asesorar y corregir las ineficiencias, ¿sí? Punto importante. O sea, no solamente es revelar, ¿sí? No sé si ustedes se recuerdan los primeros objetivos de la auditoría cuando estuvimos en la historia. Y los primeros era solamente detectar fraudes y errores. Detectar fraudes y errores nada más, ¿sí? Y después era prevenir y detectar fraudes y errores, ¿sí?
Pero, o sea, prevenir, anticiparse a, y si sucedieron, pues detectar que ahí hay un error o hay un fraude. Pero vean ahorita, ya vamos más allá en el análisis de la auditoría porque se agrega una palabrita importante que creo que es primera vez que la vemos. Revelamos, detectamos, damos a conocer cuál fue el error, cuál fue el fraude, cuál fue la ineficiencia. Pero ojo, punto importantísimo, corregimos, ¿sí? Como auditoría interna, es que eso es lo importante, chicos, ¿sí? Como auditoría interna, corregimos. Porque si lo vemos desde la auditoría externa, proponemos, sugerimos, ¿sí? Pero de alguna manera no corregimos. En la auditoría externa o desde la vertiente externa, uno revela. A uno le pagan para revelar, a uno le pagan para que uno les diga sus pecados, uno les diga, mire, aquí falló. Entonces, dentro del dictamen de una auditoría externa está, yo sugiero, mi opinión dentro del dictamen como equipo de auditoría sugerimos, ¿sí? Les aconsejamos que implementen esto. Pero hasta ahí se queda la auditoría externa desde la vertiente externa, ¿sí? O desde la corriente de afuera, la corriente externa, ¿sí? Ahora, siendo interna la auditoría, tiene esta gran tarea, y por eso es que incluso hasta lo quiero subrayar otra vez, lo voy a subrayar doble, vean aquí, porque tiene la gran tarea de corregir, ¿sí? Esa es una facultad tan marcada de la auditoría interna, que esta corrige, ¿sí? No solo revela, no solo asesora, no solo sugiere, no solo propone, aconseja, sino que corrige, tiene la tarea de corregir, ¿sí? Muy bien. Y por último, mencionaba aquí su compañerita Karina, que también averigua el grado de protección y clasificación y salvaguardar el activo de la empresa contra pérdidas de los ejercicios, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí también, palabritas claves, ¿verdad? Averiguar el grado de protección, ¿sí? Averiguar el grado de protección y salvaguardar, los activos de la empresa. Esto es importante, punto importante dentro de la auditoría, y esto sí en forma general, todos los procesos de verificación o examen, lo que pretenden o por lo que se implementan, la razón de ser por la cual se implementan estos procesos es precisamente para decir, cuidado, mejor protejamos los activos de la empresa, ¿sí? No descuidemos esta parte. Entonces, implementemos estos nuevos procedimientos. Siempre se pretende salvaguardar. Y precisamente aquí es donde vamos a iniciar en el curso en el segundo bimestre de auditoría, ya en la parte práctica, cuando salgamos de la teoría, pues vamos a empezar acá precisamente a salvaguardar los activos, el activo más preciado, que en este caso sería el efectivo, ¿sí? Vamos a salvaguardar ese activo entonces, y para eso vamos a implementar procesos como el corte y tanteo, como arqueo de fondos, ¿sí? Como integración, como cédulas sumarias, como cédulas centralizadoras de caja y bancos, ¿sí? Como conciliaciones bancarias, en donde el objetivo es salvaguardar, proteger el activo de la empresa, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que queda bastante claro, chicos. No sé si hay alguna duda, algo que agregar. Ustedes me indican. Ya ahorita ya estamos entrando en materia, vean que, no sé, ustedes me dirán, o tal vez soy solo yo, pero ya se le empieza a sentir un saborcito más al proceso de auditoría, ya como que estamos más enfocados a qué es a lo que vamos, ¿no? Y qué es lo que vamos a ir a hacer. No vamos a ir a hacer registros contables solo por hacerlo, solo porque está en la planificación y ya, y porque el profe tiene que enseñar eso, no. Vamos a implementar técnicas y procedimientos para esto, para ayudar a la gerencia, para ayudar. Esas técnicas ustedes las van a aprender aquí conmigo, pero necesito que las implementen cuando ya no nos veamos, que las implementen cuando ya estén en las empresas, que implementen esos procedimientos para ayudar a la gerencia, para ayudar a su jefe, implementen esos procedimientos para determinar exactitud de datos, verificación y efectividad de procesos contables, que puedan revelar, tal vez no publicar y hacer público un error, pero sí que puedan a la persona que interese revelar qué fue lo que pasó y sugerir o bien corregir, si está en sus competencias corregir, pues que corrijan las ineficiencias, que puedan averiguar qué tan protegida está la empresa para salvaguardar sus activos. Entonces, realmente ya se le empieza a sentir un saborcito a este curso. Entonces, vamos rápidamente con la siguiente presentación y con esto termino mi clase de auditoría, ¿sí? Vamos a borrar mis dibujos y vamos a pasar al siguiente punto. Muy bien. En este caso caemos a la auditoría externa. Y con respecto a la auditoría externa, pues también vamos a hacerle bastante énfasis, pero vamos a
dejar solamente la entradita de esta auditoría externa, ¿sí? Y como auditoría externa, pues vamos a mencionar que es un análisis y examen crítico y sistemático de los estados financieros, ¿sí? Es realizada por un contador público independiente a la gerencia de la empresa. Ahí está la palabrita clave, o ahí está un punto de partida clave dentro de la auditoría externa, ¿verdad? Termino con esto entonces. Al igual que todas las auditorías, la auditoría externa va a seguir siendo un procedimiento de análisis y un examen, pero ese análisis y ese examen tienen una característica, y esa característica es que es un examen crítico, ¿sí? Entonces, ahí está. Crítico y sistemático de los estados financieros. Siempre yo coloco de ejemplo acá, cuando hablamos por ejemplo, un análisis y un examen crítico, debemos de recordar al familiar que más que más queremos en la casa, o aquel tío o tía que es el tío o tía criticona. Sí, yo sé que todos tenemos más de algún personaje, algún familiar que es así, que de la nada, cuando llega o cuando nos ve, nos empieza a ver de pies a cabeza. Desde los pies, qué sucios sus zapatos. Alguno dirá, profe, perdón, en la casa soy yo el criticón. Está bien, si usted es el criticón, mejor, porque me va a entender mejor la clase. ¿Sí? Desde los zapatos, están sucios. Después, mira el calcetín cómo lo tiene. ¿Sí? Yo soy algo criticón en eso. Por ejemplo, desde el punto de vista de los calcetines, a mí no me gusta utilizar un calcetín blanco con un pantalón o con un zapato formal, por ejemplo. ¿Sí? Siento que me quiero parecer a Michael Jackson, una cuestión así. Entonces no me gusta. Cuando miro a alguien así, es lo primero que juzgo. Calcetín blanco, calcetín deportivo. Prefiero usar piecito. Yo uso mucho piecito, entonces prefiero usar piecito ahorita que está de moda esto, usar, pareciera que uno no está utilizando ningún tipo de ropa interior en el pie, pero hay piecitos, entonces prefiero usar piecitos. Entonces, está usando esto. O bien de repente llegamos y decimos, miren esa combinación de colores, o miren, está arrugada la camisa, o miren, el zipper se le bajó. ¿Cuántos no hacemos esto? Tiene el zipper abajo. Una cosa así. ¿Sí? O bien, como aquel día que el profesor llegó corriendo, el profe no deja de sudar, miren, llegó corriendo, está sudando. Eso es criticar, es un análisis y es un examen crítico de cómo usted ve a la persona. Pues lo mismísimo hacemos en auditoría. Criticamos, ¿sí? Hacemos un examen crítico y sistemático, pero aquí no vamos a verificar al contador, que si es de mal carácter, que si es alto, es bajo, es gordo, delgado, bonito, bonita, feo, horrible, qué creación de la naturaleza, dijo una señora por ahí. No vamos a verificar eso al sujeto, sino que vamos a verificar el estado financiero. Eso es lo que vamos a verificar en una primera instancia, ¿sí? Es realizada por un contador público, ahí está la otra palabrita clave y que voy a subrayar, independiente. Independiente a la gerencia. Punto importante, ¿sí? A diferencia de la primera auditoría interna, que era parte de la gerencia, que era precisamente la vertiente interna, aquella necesidad, aquí no, aquí es independiente. Creo que la imagen está más que clara, ¿verdad? Cómo es que desde afuera de la empresa pues cae esa vigilancia, cae ese análisis y ese examen crítico. Muy bien, pues entonces chicos, yo creo que hasta aquí me quedo. Creo que tengo el tiempo necesario para seguir avanzando en gubernamental. De mi parte todavía me hace falta terminar de ver lo que son las clases de auditoría. Solamente voy a mencionar algo por acá. Denme un segundo. Así puedo verificar esto. Vamos a ver, denme un segundo. Sí, me hace falta todavía. Entonces, de mi parte, yo el día viernes voy a estar terminando este tema de clases de auditoría, ¿verdad? Y veré si me queda el tiempo necesario para trabajar algo sobre el fraude y el error y el fraude fiscal, ¿verdad? Entonces, pero sí es un tema que todavía pues va en proceso. La auditoría se atrasó un poquito en las primeras 2 semanas, ¿verdad? Porque no ubicábamos un periodo de clases, pero ya ahorita ya va a ir corriendo de la mejor manera. Entonces, chicos, yo les agradezco bastante su atención. Voy a dar por finalizada la clase y el video, ¿verdad?
Entonces, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el día viernes en el curso de auditoría. Un segundo. Miren que ya pues, no iba